Hola, hola, muy buen día, que el Señor le bendiga, bienvenido, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos en este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga cada domingo a esta hora de la mañana. Y nuestro propósito delante del Señor es llevar un mensaje de la palabra de Dios a cada uno de ustedes hasta ese lugar en el que usted se encuentra. Es nuestro sentir que usted pueda tener alimento espiritual ahí donde usted está. Algunos sabemos que asisten a las actividades dominicales y en otro espacio del mismo domingo o en otro día de la semana acuden a el canal de YouTube Centro Bíblico Bucaramanga y acceden a este contenido que hacemos con todo el corazón con el propósito de alimentarnos, de recibir la palabra de Dios. Y qué bueno que ustedes, algunos de ustedes oran por nosotros, por quienes nos encargamos, nos ocupamos de hacer este espacio cada domingo, quienes tenemos ese enorme privilegio, pero también esa gran responsabilidad delante del Señor de presentar alimento espiritual basado en la palabra de Dios. Gracias por sus oraciones y nosotros oramos por cada uno de ustedes y deseamos que el Señor bendiga su vida. Queremos recordarles que en este canal, en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, hay buena cantidad de contenido que usted pueda aprovechar para su edificación. Estos mensajes de cada domingo quedan aquí guardados para que usted en cualquier momento pueda repasarlos, pueda refrescar esos conceptos, esa palabra de Dios que Él nos da ese privilegio de recibir, que usted pueda repasarla, pueda masticar bien ese mensaje, interiorizarlo y aprovecharlo para su edificación espiritual. Así que aquí en Centro Bíblico Bucaramanga, así se llama el canal de YouTube, usted puede encontrar todo ese repositorio de contenido, de cosas que estudios que hemos hecho a lo largo de los últimos 5 años y un poco más. También tenemos actividad en la virtualidad. Nos reunimos para estudiar la palabra de Dios cada martes a las 6:30 de la tarde. Estamos estudiando el libro de Génesis. Preciosos estudios que hemos tenido a lo largo de cada uno de estos veintitantos capítulos que ya llevamos. Y queremos invitarle a que nos acompañe cada martes a las 6:30 de la tarde. Igualmente para las damas, para las mujeres, hay un espacio muy especial todos los miércoles a las 7 de la noche, donde están todas invitadas. Un tiempo de compañerismo, de edificación espiritual, donde las hermanas juntas hacen amistades, se unen en oración las unas por las otras, se edifican espiritualmente. Un tiempo muy especial, todos los miércoles a las 7 de la noche. Igualmente, como iglesia, nos reunimos el día jueves a las 6:30 de la tarde para orar. Presentamos los motivos de oración y juntos clamamos al Señor como iglesia, intercedemos los unos por los otros y presentamos todos estos motivos de oración delante del Señor. 6:30 de la tarde los días jueves a través de la plataforma Zoom. Como ya decía, en este espacio, en este canal de YouTube, hacemos esta transmisión cada domingo a las 8 de la mañana, donde esperamos usted nos acompañe. Preferimos que usted busque un lugar donde congregarse y asista a las actividades de domingo para que haga otras amistades con otros creyentes y relaciónese espiritualmente con otros, edifíquese y sea de edificación a otros a través de las conversaciones, de los buenos consejos que se pueden dar unos a otros. Eso es muy sano, muy edificante para el crecimiento de cada uno. Y decía, preferimos eso. Si por alguna razón usted no se puede reunir, no puede ir a un lugar donde haya hermanos, iglesia del Señor reuniéndose, este espacio es para usted. Y también, como ya decía, para quienes quieren alimentarse, buscan alimento de la palabra de Dios, aquí puede encontrarlo y esto también es para usted. Así que gracias por acudir a nuestra invitación y gracias también para quienes comparten este espacio
y debajo del video hay un botoncito que dice compartir. Allí usted puede compartirlo directamente o llevarse el enlace, el link y pegarlo en una conversación de WhatsApp a alguien específicamente que usted quiera invitar, o Messenger, o no sé, lo que usted use, Telegram, lo que usted use. Usted puede llevarse el link y decirle, venga, escuche este mensaje. Le va a aprovechar a quien lo recibe y nos ayuda a usted a cumplir con ese propósito de difundir este mensaje de la palabra de Dios. Bien, también en nuestros lugares de reunión aquí en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos actividad hoy domingo a las 8:30 de la mañana celebramos la Cena del Señor. A las 10 de la mañana tenemos una reunión para toda la familia y tiempo muy especial de comunión, de compañerismo, de edificación. Hay lugar para los niños, cánticos especiales para ellos, actividades, clases dirigidas a cada una de las edades, así que tiempo muy especial. Le invitamos. En el norte de la ciudad tenemos un lugar, allí está marcado como centro bíblico, lo puede conseguir también a través de las aplicaciones de GPS, de Maps o de Waze. Usted escribe Centro Bíblico Esperanza 1 y le va a aparecer esa dirección allá en el norte de la ciudad de Bucaramanga, frente a la cancha de Esperanza 1. Allí hay un centro bíblico. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58191. En Waze y en Maps aparece como Centro Bíblico Bucaramanga. Allí tenemos esta actividad también iniciándose a las 10 de la mañana. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera número 4506, también hay un centro bíblico iniciando esta actividad. También la consigue en Google Maps y en Waze como Centro Bíblico Lagos 2. Obviamente, si está en el área metropolitana de Bucaramanga, lo esperamos. Deseamos que nos acompañe en alguno de estos lugares para compartir de la comunión unos con otros y para ser edificados espiritualmente. Bien, vamos a compartir ahora unos cánticos y después de esto venimos con el estudio de la palabra de Dios. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Gracias, Señor.
Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Mi gratitud. Expresar mi gratitud. Mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Y así nos alistamos para recibir de la palabra de Dios. Siempre hacemos la invitación de que concentre su atención en lo que el Señor tiene para darle a través de su palabra. Acerque su Biblia, su libreta de notas, un lápiz, un lapicero y prepárese para escuchar al Señor. No piense en quien está aquí, no piense en que es un audio, un podcast, alguna de tantas esas cosas que hoy tenemos, no porque
seamos especiales o diferentes ni nada, sino porque al acudir a la palabra de Dios, al ir a la palabra de Dios, al escuchar de la palabra de Dios, es a Dios mismo a quien estamos escuchando. Así que prepárese para escuchar al Señor. Aíslese de cualquier cosa que pueda interrumpir ese privilegio de escuchar la voz de Dios. Y concéntrese en lo que el Señor tiene para darle. Bien, aquí estamos listos entonces para abordar este tema que el Señor me da este privilegio de compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. He estado pensando desde hace bastante tiempo, muy inquieto desde lo personal, en averiguar, en ocuparme de saber qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Me he venido preocupando desde hace bastante tiempo atrás por evitar en mi vida cualquier forma de religiosidad y practicar en lo posible, desde lo personal, una vida que agrade a Dios. Obvio, no estoy diciendo con esto que ya lo haya logrado, que ya lo esté cumpliendo, porque ninguno de nosotros podría decir algo así. Pero lo que quiero manifestar aquí es que es importante ocuparnos de qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Algunos de nosotros muchas veces nos preocupamos por estar en todas las reuniones, y qué bueno si eso es posible, por tener un nutrido devocional, pero no con la devoción, sino con el sentir de cumplir con un compromiso. Nos ocupamos de muchas formas alrededor en lo que tiene que ver con el vivir la vida cristiana y nos olvidamos de la esencia real. Hace algún tiempo estuvimos hablando en este espacio acerca de la compasión, que la palabra del Señor nos manda a ser compasivos. La semana pasada estuvimos hablando sobre esa necesidad de ser hacedores de la palabra de Dios, de cumplir con lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Hablábamos de que como creyentes muchas veces escuchamos la voz de Dios y endurecemos nuestro corazón. Y entonces hacíamos mención del texto este que nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y yo sé que muchos de nosotros pasamos frecuentemente por todos esos textos que no necesitan una interpretación profunda, ni un erudito, ni nadie que nos explique lo que dice, porque son tan absolutamente claros y pasamos por encima porque no queremos obedecer, porque endurecemos nuestro corazón. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón el sentir de hablar de humildad. Y quiero invitarle a que oremos al Señor y nos dispongamos en sus manos para este tiempo que sigue. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos alimentas a través de ella y porque tú obras en cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con una mente abierta, dispuesta a que tú nos transformes a través de tu palabra, que tú hagas la obra en cada corazón, conforme a tu voluntad, conforme a cada necesidad que tú la conoces, oh Dios. Gracias porque es tu Santo Espíritu el que está obrando en cada uno. Y nos disponemos en tus manos, Dios amado, en Cristo Jesús. Amén.
Estuve mirando qué textos del Nuevo Testamento nos hablan de la humildad y en medio de esta investigación recordé este texto que son palabras del Señor Jesús que está en Mateo 11, versículos 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me llamó la atención encontrar que el Señor Jesús nos exhortara a aprender de Él como ejemplo de mansedumbre y como ejemplo de humildad. Y me llamó aún más la atención encontrar que la consecuencia de eso es hallar descanso. Un corazón humilde, un corazón manso, halla descanso. Y otra cosa que me llamó la atención mucho meditando sobre esto es que evidentemente al mundo, a este reino, eso no le llama la atención, eso no le interesa. Ser manso y ser humilde no le interesa. Todos queremos ser prepotentes, altivos, lucir, ser reconocidos. Y el Señor Jesús, a aquellos trabajados y cargados, en medio de ese estrés que vivimos muchos hoy día, nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es una mansedumbre, no es una humildad aparente, es real, es desde adentro, que aflora en actitudes, pero desde adentro. Y si aprendemos de ese ejemplo del Señor Jesús, nos dice la palabra, hallamos descanso. Porque, dice el Señor Jesús, su yugo es manejable, llevable, y esa carga, aparente carga, es liviana o ligera. Y en medio de esta meditación de por qué el Señor Jesús quiere que usted y yo seamos mansos y humildes, yo pensaba, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el Señor Jesús con que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón? Y en medio de todo esto he podido entender que la humildad tiene que ver con pensar en el otro, con poner al otro por delante de mis intereses, con olvidarme de mí mismo, renunciar a mi altivez, renunciar a mi posición, renunciar a lo que yo pienso, como dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios en su carta a los Filipenses, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
El Señor es un ejemplo de humildad. Ahí en esa misma porción que estaba citando hace un momento, de Filipenses, el Señor se muestra como ejemplo de humildad, porque siendo en forma de Dios, no lo tuvo en cuenta como una cosa a la que él pudiera agarrarse, sino que renunció a eso. Y por eso el Señor nos dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Mi querido hermano, mi querida hermana, es evidente que no es fácil ser humilde. Es evidente que no es fácil seguir el ejemplo del Señor Jesús en relación con la humildad. Y hermanos, a lo largo de mi caminar en la vida cristiana, y puedo decir mi caminar entre cristianos, porque nací en un hogar cristiano, he visto cantidades de hermanos arruinando su bendición espiritual, arruinando su ministerio, arruinando el propósito de Dios en ellos por falta de humildad. Y es que ser humilde es difícil. Renunciar a nosotros mismos es difícil y mucho más difícil. Eso es por naturaleza, pero mucho más difícil hoy cuando se le enseña a los niños desde niños que lo único que importa es él. Hoy día eso es lo que se vende a todo nivel. No importa nada más que usted mismo. Sea feliz usted y no le importe el resto del planeta. Eso es lo que se enseña. Y por eso cada vez más es tan notorio que todos queramos hacer lo que a cada quien le viene en gana. Porque eso es lo que se estila hoy. Pero si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, a usted y a mí nos gobierna unos parámetros distintos. Somos de un reino distinto. Y el Señor nos dice, aprendan de mí, del Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y si aprenden de mí eso, ustedes van a hallar descanso para sus almas. Él, el Señor Jesús, el ejemplo de humildad. Miren, la humildad tiene que ver con poner al otro por delante mío. Poner la opinión del otro por encima de la opinión mía. Poner el interés del otro por encima del interés mío. Despreocuparme de tener yo la razón y ocuparme de que haya armonía. Y esto no es fácil. Vamos a ver 3 porciones que encontré que hablan de manera muy especial acerca de esta necesidad de la humildad. Y la primera está en Efesios capítulo 4, una porción maravillosa de este capítulo 4 de Efesios, donde habla de la unidad del cuerpo. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, a los Efesios: yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo primero, andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Usted y yo no somos cualquier tipo de personas que se comportan como les da la gana. No, porque usted y yo tenemos una dignidad por gracia en el Señor. Somos ciudadanos de los cielos. Somos embajadores del reino de Dios. Y entonces encontramos que la responsabilidad de usted y también mi responsabilidad delante del Señor es que andemos conforme a esa dignidad. Que andemos con toda humildad y con toda mansedumbre. Hermanos, esto es tan importante tenerlo en cuenta porque vuelvo a insistir lo que ya decía hace un momento. Este mundo no tiene esos códigos. En este mundo se manejan unos códigos absolutamente distintos. Pero usted y yo tenemos que andar con toda humildad. Y ese andar con toda humildad implica una acción permanente, una acción constante. No es que el domingo me acuerdo de la humildad. No. Andar implica una acción constante. Siempre digo cuando veo la palabra andar en algún texto que para andar tiene que haber movimiento continuo. Si yo dejo de mandar un pie para adelante y después el otro y después el otro y después el otro y después el otro, cuando yo dejo de hacer eso, me paro. Entonces, eso implica una acción continuada. Que andemos como es digno del Señor, con toda humildad y mansedumbre. Esto implica una decisión. La decisión de andar como es digno. Porque eso por naturaleza, créame que no nos nace. A un ser humano común y corriente no le nace ser humilde. No le nace poner por delante el concepto del otro. No le nace ceder el paso. No, no, eso no nos nace. Pero tenemos que tomar esa decisión. Estar en esa dinámica de andar con toda humildad y mansedumbre. Qué bueno que usted y yo, cada día, al levantarnos por la mañana, pensemos, debo andar con toda humildad y mansedumbre. Recuerde el texto anterior. El Señor nos dice,
aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y entonces el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Ustedes deben andar conforme a la vocación con la que ustedes han sido llamados. ¿Y cómo es esa vocación? Siguiendo al maestro, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Miren, hermanos, he visto tantas discordias entre hermanos por falta de humildad. He visto ministerios acabados por falta de humildad. Porque es más importante para mí mi criterio, mi concepto, mi opinión, mi posición, mi decisión, que obedecer al Señor. Tenemos que pensar en esto. Ahorita vamos a volver al contexto de este texto y nos vamos a dar cuenta cuál es la justificación del Señor poner tanta importancia en la humildad y la mansedumbre. Porque es que la iglesia del Señor está compuesta por seres humanos altivos, orgullosos, briosos, nada mansos. Y es necesario que usted y yo tengamos la intención, la decisión de andar como es digno de esa vocación con la que hemos sido llamados. Renunciando a nosotros mismos, tomando aire, bajando nuestros ánimos y recordando que el Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y que el Señor inspiró al apóstol Pablo para que dijera, anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con toda mansedumbre. Otra porción que habla de esto es Colosenses capítulo 3. Los versículos 12 y 13 de este capítulo dicen, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El primer concepto del apóstol Pablo a los Efesios era andar. Este concepto es vestirse. Y uno se viste cuando reconoce que necesita vestirse. Hay momentos en los que pensamos, voy a salir, estamos en la casa, un día sábado, en pantaloneta de pronto, descalzo de pronto, y dice, voy a salir. Y ese voy a salir implica, voy a alistarme como corresponde para salir. Bueno, habrá alguien por allá que dice, yo no me complico, yo salgo así como estoy. Pero lo normal es que nos vistamos. O si usted va para una fiesta, o si usted va para alguna actividad especial, a los que nos gusta vestirnos bien de alguna manera para ir el domingo a las actividades, porque nos parece que es algo importante, que vale la pena ir bien bonitos.
Eso implica pararnos frente al ropero y decir qué me pongo. Vestirnos implica tomar una decisión y, ¿cuál es la palabra que busco? Intencionalmente escoger lo que me voy a poner. Hoy día que se habla de inteligencia artificial, uno pone un matacho ahí y le dice, póngale camisa azul, y oprime un botón y le pone camisa azul. Nosotros todavía no ha llegado esa tecnología para que, digamos, póngame la camisa azul. No, tenemos que ir al ropero y pensar, poner la camisa azul. Y si me pongo la camisa azul, ¿qué pantalón me combina? ¿Con qué zapatos? ¿Qué medias me pongo? Si es una dama, pues ellas son un poco mucho más, está mal dicho, son un poco más cuidadosas, voy a decirlo así, para escoger lo que se ponen, como que la blusa, la falda, el ganchito, la cosita, los adornos, los aretes, si usan otras cosas, que cada uno de nosotros intencionalmente, cada día, nos pongamos ese atuendo, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Vestirnos de humildad. ¿Qué significa? Buscar la camisa más vieja que tengamos, ojalá con un rotico para que nos digan, "Ah, ese muchacho es humilde". Nada que ver con eso. Vestirnos de ropas humildes es decir, tengo, con la ayuda del Señor, que renunciar a esta forma de ser mía altiva, en la que siempre quiero tener la razón, en la que siempre quiero lucir yo, en la que siempre quiero verme importante yo. Y eso implica esa decisión convencido, convencida de que voy a ponerme esta camisa. Perdón. Y la camisa que tenemos que ponernos según lo que nos está enseñando esta porción de Colosenses 3 es la camisa de la humildad, la camisa de la mansedumbre, la camisa de la paciencia. Y hermanos, tenemos que reconocer que nos hace falta mucho de esto. En muchas conversaciones con hermanos y hermanas que he tenido, hablo en tiempo presente, me doy cuenta que hace falta mucha humildad. Donde creemos que la única forma válida de hacer las cosas es como yo las sé hacer o como yo pienso que deben hacerse. Entender que todos somos diferentes y que yo debo poner a ese hermano, inclusive al hermano que a mí no me gusta sus formas, su actuar, lo que dice, lo que hace. No estoy hablando de pecado, obviamente. En eso, aunque tenemos que tener gracia también, porque la palabra nos dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, y que tenemos que, los que se creen más fuertes, ayudar a los más débiles, y tenemos que ayudar a restaurar a los que caen. Decía, no estoy hablando de pecado, pero muchas veces nos centramos en nuestra burbuja de creer que la única manera en la que las cosas funcionan es como yo creo que funcionan. Y no,
puede ser que tengamos razón, pero el cuerpo de Cristo está conformado de una cantidad de miembros diversos, orejas, narices, bocas, pelo, dedos, y eso somos. Y necesitamos la humildad para poner al otro por encima de mí, o por delante de mí, si no les gusta ese término así como de posición. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos estimar al otro como superiores a mí mismo. ¿Eso qué implica? Procesar su argumento, tratar de acomodarnos a lo que el otro piensa, entender que somos diferentes. Y notaron que en el texto de Efesios habla también de soportarnos, de perdonarnos, porque de eso se trata. Entonces, miren, andar con toda humildad y mansedumbre, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Vestirnos como escogidos de Dios, de humildad, entre otras cosas. Y el tercer texto tiene que ver con revestirnos de humildad. Algunos hablan de ceñirse en este texto. Y mire lo que dice acá. Viene hablando antes a los ancianos, a los pastores, pero aquí dice, empieza mencionando a los jóvenes, que se sujeten a los ancianos, y después dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Y cuál es la razón de peso para esto? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo no quiero ser resistido por Dios. No quiero ser en alguna medida rechazado por Dios. Cuando leo este texto pienso como en aquellos niños problema u hombres problema. He escuchado en círculos por ahí de varones que salen a hacer pilatunas y hay uno que usualmente es problemático, busca ruidos, decimos, busca peleas, y que cuando salen ellos allá, los que salen a hacer pilatunas, cuando el personaje se toma unos tragos, entonces se vuelve insoportable, inmanejable. Y entonces esa gente cuando van a salir en sus corrillos dicen, uy, no, pero no le digan a Pepito porque qué encarte. Inclusive a nivel de familia muchas veces escucha uno que van a hacer alguna actividad, ay no, pero no le digan a él porque es que es muy pesado, sale con unos chistes como medio raros, dice algunas cosas que no, lo hace a uno es pasar vergüenzas. Lo que el apóstol está tratando de darnos a entender aquí es que a los soberbios, es decir, a los que no son humildes, Dios los pone ahí como en ese plan porque dice, no, este muchacho no anda como es digno de mí. Por el contrario, dice que Dios da gracia a los que son humildes. Y después dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Miren, queridos hermanos, debemos revestirnos de humildad, porque esa es la verdad del reino de Dios.
De eso es de que se trata el reino de Dios. Que sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Leímos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Dios nos capacita para que podamos hacerlo. Obviamente no vamos a llegar nunca a la perfección, pero qué bueno cuando nos concientizamos de que esto es necesario. Si usted vive una vida que no tiene que ver con la humildad, puede que usted tenga un ministerio importante, pero usted siempre está por encima y usted mira a los demás por encima de su hombro. El Señor está llamando su atención para que se revista de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En cada uno de estos textos hay un propósito de parte de Dios al mencionar la humildad. En primer lugar, decía yo que ese capítulo 4 de Efesios, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, es pues como toda la palabra maravilloso, pero hay un énfasis especial aquí en una serie de conceptos que particularmente a mí cada que lo leo me llena mucho. Dice el versículo 3, leímos ya versículos 1 y 2, donde nos hablaba de andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, en toda humildad, y el propósito de ese andar en humildad es que estemos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando no hay humildad en el corazón, no hay solicitud, disposición para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No hay propósito de unidad. Y el propósito de Dios, como dijo el Señor Jesús en su oración al Padre allá en Juan 17, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, hablando al Padre. Y aquí en Efesios dice, anden en humildad, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese propósito de unidad en el que todos somos uno en Él, es algo que debe reflejarse en la vida que usted y yo vivimos cada día. Para eso necesitamos humildad. El propósito de andar en toda humildad y mansedumbre es guardar la unidad en el vínculo de la paz, la unidad del espíritu, perdón, en el vínculo de la paz. Yo creo que usted y yo tenemos que reflexionar mucho en este aspecto. Ahora miremos Colosenses. Lo siguiente a los versículos que leímos, donde el Señor en su palabra nos está llamando a usted y a mí, a cada uno de nosotros, a vestirnos como escogidos de Dios, de humildad. Y aquí vuelve y dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y saben cuál es el propósito de ese vestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de soportarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros, de vestirnos de amor? Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Yo pensaba, ¿qué implica esto? ¿Saben qué implica? Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, armonía, que haya un mismo sentir. Dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo, ¿a qué? A la paz. Fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Mi querido hermano, mi querida hermana, si usted tiene algo sin arreglar con algún hermano, con alguna hermana, arrepiéntase de eso delante del Señor. Pídale perdón al Señor y vaya y arréglelo. Porque el propósito de Dios es que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Cómo puede gobernar la paz de Dios en su corazón cuando usted tiene un resentimiento con un hermano, con una hermana? Ah, que no es culpa suya. Aquí no dice nada de eso. Si usted se dejó contaminar por algo que el hermano o la hermana dijo, por algo que el hermano o la hermana hizo, usted se dejó contaminar por eso y la paz de Dios no está gobernando en su corazón. Y entonces usted tiene que vestirse de amor y amar a ese hermano, a esa hermana. Y ese hermano o esa hermana responde delante del Señor. Pero su responsabilidad, mi responsabilidad delante del Señor, es que la paz de Dios gobierne en mi corazón. Y la paz de Dios gobierna en mi corazón cuando me visto de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en mi corazón cuando me visto de humildad, de mansedumbre, de paciencia, cuando soporto a los demás, cuando perdono a los demás. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el hermano X, Y o Z, el líder X, Y o Z, lo está diciendo el Señor en su palabra. Usted y yo tenemos que vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. El tercer propósito, entonces, el primer propósito del texto de Efesios es unidad, un mismo sentir, en un solo cuerpo. El segundo propósito es armonía. Pudiéramos tener un solo cuerpo. Yo he visto a algunas personas y sobre todo esos consumidores de alucinógenos en las calles que tienen alterado su sistema nervioso. También los he visto por alguna enfermedad, pero me refería a los viciosos en los que a raíz de lo que consumen han dañado su sistema, en el que quieren hacer algo y su mano no les responde, están en un solo cuerpo, pero a veces quieren coger algo y su mano como que se mandara sola. Eso puede pasar en el cuerpo. Hay unidad, un solo cuerpo, pero no hay armonía, porque hay alguna cosa deteriorada en ese organismo, o de pronto pasó algo y mi brazo quedó inmovilizado, afectado por alguna situación, y entonces el cerebro quiere y le manda órdenes, pero no obedece. Hemos visto personas así, que les pasa ese tipo de cosas, y en el cuerpo de Cristo puede pasar eso. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Y entonces, decía, unidad, armonía y el propósito de Primera de Pedro o de la porción de Primera de Pedro, capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Recuerden que habla de revestidos o revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos manda entonces a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces no tenemos la paz
para echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque tenemos esa carga de un problema sin resolver. Tenemos esa carga de mi ansiedad que me hace querer ocuparme de todo y que me hace atropellar muchas veces a otros. No tenemos la tranquilidad para llevar esa ansiedad delante de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de usted y de mí. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, qué importante escuchar al Señor. Entender que Él nos manda a andar en toda humildad, dice Efesios. Nos manda a vestirnos de humildad y en ambos textos humildad y mansedumbre. Y en ambos textos nos manda a perdonar y a soportarnos unos a otros. Y en el tercer texto nos manda a revestirnos de humildad, conscientes de que Dios resiste a los soberbios y es la soberbia, que es orgullo, la que no nos deja revestirnos de humildad. Pensemos en esto. Que el Señor nos ayude a cada uno a cambiar nuestra mente y que con la palabra de Dios seamos transformados para que desde adentro nazca ese deseo, esa intención, esa convicción, esa decisión de vestirnos de humildad para la honra y la gloria del Señor. Dios y Padre, te damos gracias por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien fue nuestro ejemplo de humildad y quien nos llama a aprender de Él, manso y humilde de corazón. Señor, reconocemos que nuestra altivez nos gana en muchas ocasiones, casi que a diario. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de humildad y revestirnos de humildad. Líbranos de nuestra soberbia, de nuestra altivez, oh Dios. Ayúdanos a caminar en toda humildad y mansedumbre para la honra y la gloria de tu santo nombre. Nos disponemos en tus manos, oh Dios, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Y así, de esta manera, llegamos al final de nuestro espacio de hoy domingo 28 de septiembre de 2025. Se nos acabó ya el 9º mes de este 2025. Entramos al último tercio ya en esta semana que viene. Que el Señor les bendiga, que el Señor lleve a cada uno toda esa capacidad, que el Señor nos forme a cada uno para que tengamos toda la intención, decisión, actitud de vivir para Él, de honrarle a Él. Que tenga una semana rodeada de las bendiciones del Señor. Buen día para todos. Chao, chao.